Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy, con la energía recargada y listos para una nueva entrega que sinceramente ha removido muchas fibras en nosotros. En esta ocasión, tenemos un tema que realmente nos ha tocado profundamente y creemos, con toda convicción, que también los impactará a ustedes. Vamos a hablar sobre Kerem Bürsin, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento y carisma, y la razón por la que lo veremos llorar en vivo. Prepárense porque las palabras que compartirá son de lo más sinceras, transparentes y honestamente, creemos que les llegarán al alma en cada una de sus sílabas. Queremos invitarlos desde ya, si aún no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre buscamos traerles contenido interesante, emotivo, que los haga reflexionar y, sobre todo, que conecte con la esencia más pura de lo humano. Toquen esa campanita, esa pequeña campana que es la llave para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones, porque cada vídeo que preparamos es una invitación a un viaje de descubrimiento personal y conexión. El título lo dice todo y a la vez, solo insinúa la profundidad de lo que ocurrió. Kerem Bürsin llora en vivo. Sus palabras más sinceras te impactarán. Y es que ver a una figura pública tan querida y admirada, a ese actor que solemos ver en pantalla proyectando una confianza arrolladora, con esa sonrisa que ilumina cada escena, en un momento de vulnerabilidad tan profunda, es algo que nos conmueve a todos, sin excepción. No se trata de un llanto cualquiera, de una escena meticulosamente actuada para generar empatía, ni de un momento de debilidad pasajera que se diluye en el olvido. Lo que Kerem compartió en esta ocasión, y que pudimos presenciar en vivo, fue un torrente de emociones genuinas, un desborde de su interior, despojado de cualquier artificio, de cualquier fachada que pudiera haber construido a lo largo de su exitosa carrera. Fue la esencia pura de un ser humano abriéndose en canal. ¿Qué pudo haber llevado a Kerem Bürsin a derramar lágrimas frente a miles de personas, en la intimidad de una transmisión en vivo, donde la conexión digital nos hace sentir tan cerca? Esa es la pregunta que nos ha estado rondando insistentemente, la que nos ha mantenido despiertos y que queremos desentrañar juntos, paso a paso, emoción por emoción. A menudo, detrás de las sonrisas perfectas, de las trayectorias meteóricas y del glamour que rodea a las celebridades, se esconden luchas silenciosas, miedos profundos y experiencias vitales que el público, absorto en la fantasía de la pantalla, no siempre conoce o no se permite imaginar. Y creo sinceramente que este fue uno de esos momentos mágicos y a la vez dolorosos, en los que Kerem decidió bajar las barreras, abrir su corazón de par en par y compartir una parte muy íntima y vulnerable de su ser con el mundo. La situación que provocó este momento tan emotivo se originó durante una entrevista a un evento público en el que Kerem estaba participando, un espacio que a priori se esperaría lleno de análisis de su carrera, de proyectos futuros o de anécdotas divertidas. Sin embargo, el rumbo tomó un giro inesperado. Estaba hablando quizás sobre los desafíos intrínsecos de su profesión, sobre los giros inesperados de la vida, sobre los momentos en que la fama se convierte en un peso difícil de llevar, y de pronto, algo resonó con tal fuerza en su interior que las palabras se anudaron en su garganta y las lágrimas comenzaron a brotar. No fue un llanto provocado por una tristeza extrema y abrumadora, sino más bien una manifestación de profunda emoción, de gratitud desbordante, de quizás un peso que se estaba liberando tras años de contención, o de la abrumadora conexión que sintió con el momento presente, con las palabras que estaba pronunciando y con la energía colectiva de las personas que lo escuchaban. Una de las primeras cosas que nos impactó, que nos dejó sin aliento, fue la honestidad brutal, la transparencia absoluta con la que Kerem se expresó. No intentó disimular sus lágrimas, no se llevó la mano a los ojos de forma disimulada, ni tampoco buscó un pretexto, una excusa para justificarlas o minimizar su impacto. Simplemente se permitió sentir, se entregó al momento y dejó que esas emociones, a veces tan esquivas, fluyeran libremente. Y es precisamente en esa autenticidad, en esa desnudez emocional, donde reside la verdadera fuerza y la profunda belleza de este momento. En un mundo que a menudo nos enseña a reprimir nuestras emociones, a presentarnos siempre fuertes, impasibles, a ocultar nuestras debilidades y a sonreír ante la adversidad, ver a alguien como Kerem, un referente para tantos jóvenes, un ídolo para una generación, mostrarse tan vulnerable, tan humano, es un acto de valentía increíble. Es un recordatorio poderoso de que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de emociones, sino en la capacidad de sentirlas y expresarlas con honestidad. Él compartió, y esto es crucial, que ha pasado por momentos muy difíciles en su vida y en su carrera.
No se trata de banalidades, sino de experiencias que dejan cicatrices emocionales. Habló de las presiones inherentes a la industria del entretenimiento, de las expectativas desmesuradas, tanto internas como externas, de la constante exposición mediática que, si bien es una parte innegable de su profesión y una herramienta para conectar con su audiencia, también puede ser agotadora hasta la médula y, paradójicamente, generar una profunda sensación de soledad. Mencionó específicamente y con una claridad meridiana, la importancia vital de la salud mental, de cuidarla y priorizarla. Hizo hincapié en cómo a veces incluso las personas que parecen tenerlo todo, que gozan de fama, éxito y admiración, pueden estar lidiando con sus propias batallas internas, con tormentas silenciosas que amenazan con engullirlos. Una frase en particular resonó profundamente en mí, y estoy segura de que también lo hizo en muchos de ustedes que estuvieron presentes o que han visto el clip. Fue algo así como: hay días en los que el peso del mundo parece caer sobre tus hombros, y en esos momentos, lo único que necesitas es ser humano. Necesitas permitirte sentir, permitirte llorar, permitirte ser vulnerable, porque es en esa vulnerabilidad donde encontramos nuestra verdadera fuerza y nuestra conexión con los demás. Estas palabras, pronunciadas con la voz entrecortada por la emoción, con una fragilidad palpable, nos recordaron a todos, sin importar nuestro estatus social, nuestra profesión o nuestro nivel de fama, que somos seres humanos con un complejo entramado de sentimientos, con alegrías y tristezas, con miedos y esperanzas, y sí, también con fragilidades. Kerem también dedicó una parte importante de su discurso a la importancia fundamental de la red de apoyo. Agradeció de corazón a las personas que han estado a su lado, sosteniéndolo en los momentos más oscuros, en las caídas más dolorosas. Mencionó con un cariño palpable a su familia, ese pilar incondicional que siempre está ahí, a sus amigos verdaderos, esos que no se desvanecen con la primera dificultad, y por supuesto, a sus fans. Y es aquí donde la conexión se vuelve aún más conmovedora. Dijo que sus seguidores, a pesar de la distancia física, le han brindado un apoyo incondicional que ha sido un salvavidas en muchas ocasiones. La energía positiva, el cariño genuino que recibe de ustedes, de nosotros, es lo que lo impulsa a seguir adelante, a levantarse después de cada tropiezo y a continuar compartiendo su arte y su esencia con el mundo. Otra parte de su discurso que nos conmovió hasta lo más profundo fue cuando reflexionó sobre el poder transformador de la gratitud. A pesar de haber navegado por aguas turbulentas, a pesar de haber enfrentado adversidades, Kerem demostró una profunda y sincera gratitud por las oportunidades que la vida le ha brindado, por la plataforma que le ha permitido conectar con tantas personas, por la posibilidad de transmitir emociones a través de su trabajo y sobre todo por la vida misma. Dijo algo realmente poderoso, que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que no hay salida, siempre hay algo, por pequeño que sea, por lo que estar agradecido. Y que cultivar esa gratitud, ese reconocimiento de lo bueno, es una clave fundamental para la resiliencia, para la capacidad de recuperarse de las adversidades y salir fortalecido de ellas. Señaló también una verdad que a menudo pasamos por alto en la vorágine de la vida moderna, que el éxito no se mide únicamente por la acumulación de fama, de dinero o de reconocimientos externos. El verdadero éxito, según Kerem, reside también en aprender a lidiar con las adversidades, en crecer a través de ellas, en extraer lecciones valiosas de cada experiencia, buena o mala, y sobre todo, en mantener la humanidad en el proceso. Sus palabras transmitían una madurez emocional y una perspectiva de vida que va mucho más allá de lo superficial, de las apariencias. No se trata solo de ser un actor talentoso, de tener una buena apariencia física, sino de ser una persona completa, un ser humano con sus luces y sus sombras, con sus triunfos y sus fracasos, con sus alegrías y sus tristezas. Lo más impactante quizás fue la forma en que Kerem Bürsin invitó a la audiencia, a cada uno de nosotros, a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias luchas. Les animó con una ternura desgarradora, a ser más compasivos consigo mismos, a no tener miedo de pedir ayuda cuando la necesiten, a reconocer que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza que nos permite conectar más profundamente con los demás y, lo que es igualmente importante, con nosotros mismos. Nos recordó que está bien no estar bien todo el tiempo, que la perfección es una ilusión y que la autenticidad es el camino hacia la verdadera felicidad. La reacción de la audiencia en vivo fue algo verdaderamente especial, palpable. Se sentía una atmósfera cargada de respeto, de empatía profunda y de una conexión humana que trascendía las pantallas. Muchas personas en el chat, en la sección de comentarios, escribían mensajes de apoyo, de agradecimiento, de aliento, de reconocimiento. Era evidente que las palabras de Kerem resonaban en muchos corazones,
que muchos se sentían identificados con sus sentimientos, con sus luchas y que estaban genuinamente agradecidos por esa apertura, por esa valentía de mostrarse tal cual es. Fue un momento de catarsis colectiva, de celebración de la humanidad en su estado más puro. Este evento, esta experiencia vivida por Kerem Bürsin, nos hace pensar mucho sobre la imagen que proyectamos al mundo y la que realmente somos en nuestro interior. Como figuras públicas, los actores, los artistas a menudo son idealizados, elevados a un pedestal, y es fácil para el público olvidar que también son personas, con sus propias vidas, sus propias preocupaciones, sus propias luchas internas. Ver a Kerem despojarse de esa imagen de perfección, de esa armadura que a veces el estrellato impone, y mostrar su lado humano, su fragilidad, nos acerca a él de una manera mucho más real, más significativa y sobre todo, más conmovedora. Nos permite ver al ser humano detrás del personaje, al hombre detrás del ídolo. Creo sinceramente que este evento es un recordatorio importante y necesario para todos nosotros. En un mundo que a menudo nos presiona a ser fuertes, a sonreír siempre, a ocultar nuestras emociones y a presentar una fachada de éxito constante, es vital recordar la importancia de la autenticidad y la vulnerabilidad. Estas no son debilidades sino herramientas poderosas que permiten la conexión humana genuina, la empatía mutua y, lo que es aún más importante, el crecimiento personal. Nos permiten construir relaciones más sólidas, basadas en la honestidad y la comprensión. Kerem Bürsin nos ha dado un regalo invaluable con este momento de sinceridad desbordante, la oportunidad de vernos reflejados en él, de sentir que no estamos solos en nuestras luchas, de encontrar consuelo en la universalidad de las experiencias humanas y de inspirarnos a ser más compasivos, tanto con nosotros mismos como con los demás. Nos ha recordado que la imperfección es parte de nuestra humanidad y que aceptarla es el primer paso hacia la autocompasión y la sanación. La transmisión continuó, y aunque la emoción seguía presente, un aura de serenidad y fortaleza emanaba de él. Kerem logró recomponerse, tomar un respiro profundo y finalizar el evento con esa energía vibrante y carismática que lo caracteriza, pero con una profundidad añadida, una sabiduría recién adquirida. Se notaba que ese momento de catarsis, de liberación emocional, lo había fortalecido, lo había purificado y lo había dejado con una perspectiva renovada y una paz interior palpable. Fue una demostración de la resiliencia humana en su máxima expresión. Para resumir lo que hemos compartido hoy, hemos sido testigos de un momento increíblemente emotivo y revelador en la vida de Kerem Bürsin. Hemos visto al actor llorar en vivo no por debilidad o por fragilidad, sino por una profunda conexión con sus experiencias vitales, con sus luchas internas y con la gratitud desbordante que siente por la vida. Sus palabras fueron un torrente de sinceridad que nos recordaron la importancia de la autenticidad, la vulnerabilidad como fuente de fortaleza y la compasión como el lenguaje universal del alma. Nos mostró de una manera desgarradora pero hermosa, que detrás de la fama, detrás de la imagen pública, hay un ser humano con emociones reales, complejas y profundas. Y que esas emociones, cuando se expresan libremente con valentía y honestidad, tienen el poder de inspirar, de conmover y de sanar a miles de personas. Hemos visto cómo Kerem ha compartido sus experiencias difíciles, la importancia capital de la salud mental en un mundo cada vez más acelerado y exigente, el poder salvador de una red de apoyo sólida y la profunda gratitud que siente por la vida, por sus oportunidades y especialmente por el amor incondicional de sus seguidores. Su mensaje principal, el eco que resuena en nuestras almas después de este evento, fue una poderosa invitación a ser más humanos, a abrazar nuestras fragilidades, a no temer a nuestras debilidades y a encontrar, en la vulnerabilidad, una fuente inagotable de fortaleza y conexión. Antes de terminar esta reflexión profunda, queremos agradecerles enormemente por acompañarnos en este viaje de descubrimiento, por estar ahí, presentes, absorbiendo cada palabra y cada emoción. Esperamos sinceramente que este vídeo les haya impactado tanto como a nosotros, que les haya abierto una nueva perspectiva y que les haya inspirado a conectar con su propia humanidad. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este momento tan íntimo de Kerem Bürsin. ¿Les ha inspirado? ¿Se han sentido identificados con sus palabras? ¿Han vivido experiencias similares? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y crear un espacio de diálogo abierto y honesto. Su participación es lo que enriquece nuestro canal. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado informativo, emotivo y sobre todo, inspirador, les pedimos encarecidamente que le den un me gusta. Ese pequeño gesto de aprobación es un gran impulso para nosotros.
Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas que creen que podrían beneficiarse de esta historia inspiradora. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Su apoyo constante es lo que nos impulsa a seguir creando, a seguir buscando historias que conecten, que emocionen y que marquen la diferencia. Muchísimas gracias por estar ahí, por su compañía y su fidelidad, y nos vemos en el próximo vídeo.